¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Todo bien. Sí, doctora. Ok, voy a pasar porque mi internet está bastante lento y quiero ver si logran ver cuando paso las diapositivas. Sí se ve. Sí, doctora. Ok. Bueno, doctoras, buenas tardes. Esta semana, bueno, este día me corresponde compartir con ustedes un tema muy importante que tiene mucha relación con enfermedades directamente en cavidad bucal como caries dental, pero ahora no solo hacemos énfasis en caries dental, sino que también en enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de azúcar y su implicación en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero para hablar un poco de consumo de azúcar en niños, sí nos tenemos que remontar y irnos un poquito atrás y hablar bastante de lo que es el prenatal odontológico. Me imagino que ya tocaron este tema, ya abordaron un poco la parte de odontología del bebé, creo que hablaron un poco de eso. No sé si con la doctora Beatriz, creo yo, ¿verdad? Sí, con ella, doctora. Ok, yo voy a tocar también un poco esto porque es imposible no tocar el tema de prenatal odontológico, implicaciones que también hay en la mamá, ¿verdad? En la etapa del embarazo y hablar de azúcar. O sea, esto está muy relacionado. Entonces, vamos a hablar y nos vamos a enfocar en la parte de ahorita el intervalo de oro en los primeros 1000 días de vida. El intervalo de oro en los primeros 1000 días de vida me va a involucrar los 270 días de gestación, 365 días del primer año de vida del bebé y 365 días del segundo año de vida. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué razón? Porque en esta ventana es donde hay oportunidades de cambiar trayectorias, es decir, en estos primeros 1000 días de vida, aquí es donde hay que hacer mucho énfasis en la prevención. Entonces, ¿por qué razón? En la prevención. Sabemos que enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Ahora son muy comunes. Y no me van a dejar mentir que cuando ustedes hacen historial clínico, por ejemplo, y preguntan sobre si hay dentro de la familia herencias de diabetes o hipertensión, que les mencionen lo común. Y ahora sí hablamos como qué es lo que es común, ¿verdad? O qué es normal. Entonces a mí, por ejemplo, los papás me dicen, ¿padece de alguna enfermedad? Le digo, por la que se encuentre en control usted. Y me dicen, sí, de lo común, diabetes, hipertensión. Y sabemos que diabetes e hipertensión no es algo normal. Sí, en estos días puede ser algo muy común, pero no normal. Entonces, necesitamos nosotros intervenir a esta mamá en el embarazo, a estos bebés también, si nosotros no pudimos captar a mamá en los 270 días de gestación, pues captar a ese paciente en el primer año de vida para poder cambiar trayectorias, ¿verdad? Cambiar trayectorias de cómo este bebé se va a ir desarrollando y también en este trayecto, pues cambiamos trayectorias no solo de caries dental y enfermedad periodontal, sino que también cambiamos trayectorias de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y obesidad ahora en día está catalogada como ya una pandemia,
obesidad, y es la enfermedad crónica no transmisible que me desencadena mayor mortalidad, ¿verdad? ¿Por qué mortalidad? Porque me va a conllevar a otro tipo de enfermedades que me pueden generar un desequilibrio. Y ahora bien, en ese intervalo de oro, en los primeros 1000 días de vida, ahora ya no solo vamos a hablar de genética, sino que ahora es muy importante hablar de epigenética. La doctora Beatriz mencionó que era epigenética o les habló un poco de epigenética, ¿no? ¿No? Bueno, epigenética, estamos hablando de que la epigenética, pues son todas esas influencias ambientales que me van a afectar directamente los genes. Es decir, no va a cambiar código genético del ADN, pero sí todos los factores que se encuentran alrededor de este individuo, puede ser de la mamá o puede ser del niño, ya si hablamos del primer o segundo año de vida. Entonces, todos estos factores o este tipo de exposiciones que va a tener el paciente me va a cambiar la trayectoria de ciertas enfermedades. Enfermedades hereditarias o enfermedades hereditarias, pongamos un ejemplo, diabetes. Si nosotros en nuestro ADN tenemos genes hereditarios de diabetes, para que estos genes se despierten, únicamente le corresponde al 20% de que digamos yo puedo ser una paciente diabética, pero el 80% radica en la epigenética, y esto está directamente relacionado con el ambiente y la expresión que van a tener estos genes, ¿verdad? Alimentos, estilos de vida, estrés. Entonces, aquí nuestros genes pueden cambiar los comportamientos y esto va a depender a lo que estemos expuestos. Entonces, es muy importante que digamos que nosotros podemos tener, ¿verdad?, más influencias epigenéticas a lo largo de la vida, pero en estos primeros 1000 días de vida es donde se dan el mayor impacto. O sea, en los primeros 1000 días de vida en donde nosotros, como personal de la salud, es donde vamos a cambiar la trayectoria para que esto pues no se desarrolle o no se desencadene en un futuro. En el intervalo de oro de los primeros 1000 días de vida, hay exposiciones adversas que van a ocurrir tanto en la vida intrauterina, ¿verdad?, como en el inicio de la vida postnatal, y esto puede afectar directamente a la madre como al bebé, y esto durante todo el ciclo de vida, ¿verdad? Y también no solo al bebé directamente, sino que también este bebé en algún momento puede ser que se convierta en padre o madre de familia, y también va llevando todo este arrastre. No solamente le va a quedar a él en sus primeros días de vida, sino que es un paciente que en un futuro va a ser papá o va a ser mamá y va a ir arrastrando todas estas influencias, ¿verdad? Entonces, es el periodo clave para adoptar hábitos y actitudes que van a influenciar al futuro bebé. Y ahí estamos hablando de hábitos de alimentación, ¿verdad? Que esto es clave fundamental. Ahora no le vamos a apostar a hacer tratamientos curativos como obturaciones, pulpectomías. Sí necesitamos resolver, ¿verdad? En caso de que un paciente necesite, sí necesitamos resolverle su urgencia, necesitamos resolverle y darle continuidad a esto que el paciente adolece. Pero sí es muy importante que hagamos énfasis en lo que es prevención para que la prevalencia de caries en bebés, que ahora hay alta prevalencia de caries, ¿verdad? En niños menores de 3 años hay un alto índice de caries, se vaya disminuyendo, ¿verdad?
En este intervalo de oro de los primeros 1000 días de vida, hay hábitos o eventos que son capaces de activar o desactivar estos genes, los genes de los que hablamos, ¿verdad? Y esto al igual va a reducir o va a aumentar el riesgo de problemas de salud en el ciclo de vida, tanto a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Y qué podemos hablar? Que a corto plazo, pues sí, vamos a reducir caries dental, ¿verdad? Que puede estar directamente relacionada con alimentación y que nosotros podemos verlo en un tiempo corto, pero a mediano y a largo plazo también vamos a evitar enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, que son pues las que ahora en día, como les menciono, son más comunes, ¿verdad? Pero no normales. Dentro de estos factores que nosotros podemos, o eventos o hábitos que nosotros podemos activar o desactivar para que no silencien estos genes, pues está la alimentación, los hábitos de succión no nutritiva, que son las siglas estas que vemos acá, estrés, exposición al humo y alcohol, ¿verdad? Una madre embarazada o eventos adversos, entre otros, ¿verdad? Alimentación del bebé, lactancia materna es el mejor programador epigenético. Entonces, cuando estamos haciendo o promoviendo lactancia materna, entonces nosotros estamos ayudando a esta mamá a que esta parte de la epigenética, ¿verdad?, se vea directamente influenciada a su bebé, ¿verdad? Y los hábitos de succión no nutritiva, pues no solo es una forma de decir que me va a alterar, ¿verdad? O que me va a producir lesiones de caries, sino que también puede crear un impacto en la oclusión. Sabemos que puede haber un impacto en la oclusión, ¿verdad? En el desarrollo de los músculos y de los huesos de la cara del bebé, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y hablando de estrés, ¿verdad? Depende del tipo de estrés que esta madre pueda tener o este bebé pueda tener, ¿verdad? Es un estrés que sí me puede generar un programador epigenético. Sabemos que hay diferentes tipos de estrés. Está el estrés tóxico y está el estrés positivo. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar sobre los diferentes tipos de estrés? ¿Sí, no? No, doctora. Va, está el estrés tóxico y el estrés positivo. El estrés positivo, todos vamos a tener estrés en algún momento de nuestras vidas. El estrés positivo es el estrés que me va a ayudar a conseguir un objetivo. O sea, que yo voy a cumplir un objetivo con el tiempo que yo esté expuesta a ese estrés, ¿verdad? Al evento que me esté produciendo ese estrés. Un estrés tóxico es algo que está repetitivo en mi vida, el día siguiente, este día, pero ese estrés no me lleva a cumplir un objetivo, simplemente está ahí y es un estrés que día a día me va desgastando. Cuando hablamos de estrés positivo, siempre les digo a los papás, el cepillado ya genera un estrés en el paciente, o sea, en el niño, en el bebé, pero es un estrés con un objetivo y es un estrés que no me va a durar más de 1, 2 minutos, exagerando unos 3 minutos. Entonces, pero el objetivo es que los dientes estén limpios para prevenir lesiones de caries. Una vez yo quite lo que me está ocasionando el estrés, eso se olvidó. Diferente es un estrés que yo tenga ahí todos los días, todos los días, todos los días. Un ejemplo puedo ponerles así como de los ejemplos típicos, una deuda, que yo sé que tengo esa deuda, que me hablan, que tengo que pagar esa deuda. Es algo que todos los días tengo una llamada, una visita, un recordatorio. Entonces es algo que me genera un estrés todos los días. Entonces, sí depende del tipo de estrés, también va a ser un programador epigenético. Entonces, cuando papá o mamá dicen, no cepillo dientes porque al niño no le gusta o porque llora, sabemos
que la forma de comunicación de un bebé es el llanto. Y ya sea por algo que le desagrada, porque el pañal está sucio, o porque no le gusta que le toquen la boquita. Pero una vez yo quite ese estímulo, en este caso el cepillado de dientes, pues el estrés desaparece. No es algo que le va a ocasionar dolor, no le va a ocasionar o lo vamos a dañar con hacer el cepillado, sino que estamos cumpliendo un objetivo. Entonces, queda, queda un poco más clara la parte de los tipos de estrés. Sí, Sí, ok. doctora. Ahora bien, en este intervalo de oro, ¿verdad? Que son los primeros 1000 días de vida, hablamos de DOHAT. Así van a escuchar ustedes en artículos, en pláticas. ¿Y qué es esto? Pues el DOHAT pues, son programaciones con efectos en estructuras anatómicas, fisiológicas, metabólicas, selección de microbiota intestinal y oral, preferencias de hábitos alimenticios que se van a dar a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces es muy importante hablar DOHAT: origen y desarrollo de la salud y la enfermedad. Y esto va a comenzar en los primeros 1000 días de vida. Entonces aquí es donde nosotros cambiamos comportamientos, cambiamos trayectos, ¿verdad? De este bebé, cambiamos conexiones sinápticas a nivel cerebral, ¿verdad? Yo siempre, para poderles explicar como a las mamás, ¿verdad? Cuando llevan a su bebé, y la forma quizás más fácil de poderle decir por qué estamos suprimiendo el azúcar en los primeros 2 años de vida, y pues les pongo un ejemplo y les digo, en estos 2 primeros años de vida, nuestro cerebro está haciendo una programación. Está haciendo una programación. Imaginémonos que esto es una computadora y nosotros necesitamos hacer una programación. Si nosotros de por sí, de manera innata, el sabor dulce ya está ahí, ya nosotros adoptamos el sabor dulce. ¿Por qué? Porque el sabor dulce nos genera placer, el sabor dulce nos pone felices. Entonces ya es algo que nosotros directamente ya lo traemos innato. Pero si nosotros en este tiempo le metemos ese sabor dulce a nuestro cuerpo, nuestras conexiones sinápticas, a nuestra programación cerebral, va a estar directamente relacionada con ese sabor. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nuestras predilecciones son por el sabor dulce, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacerles énfasis en que no solo es azúcar en los 2 primeros años de vida porque la doctora lo dijo o porque va a dar caries, sino que es por esta misma razón, ¿verdad? Porque estamos haciendo conexiones, conexiones a nivel cerebral, que ya nos van a quedar codificadas, y nuestras predilecciones en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta van a ser por este sabor. No quiere decir que los niños no van a consumir azúcar, claro que sí, pero necesitamos enseñar la forma correcta de cómo consumir azúcar, ¿verdad? Nuestro cuerpo también necesita azúcar y energía para poder desarrollarse, pero necesitamos educar cuál es la forma o la cantidad de azúcar que necesitamos para estas actividades, ¿verdad? Otra cosa muy importante de mencionar, ¿verdad? Es que en este tiempo también, en estos 2 primeros años de vida, el 80% de la microbiota intestinal se va a poder establecer en estos 2 años de vida, ¿verdad? Y esta microbiota también va a ser responsable de riesgos metabólicos, ¿verdad? Y esto pues no lo digo yo, sino que está estudios de corte, ¿verdad? Donde están relacionadas las preferencias alimentarias en los primeros 1000 días de vida.
O sea, en este tiempo, ¿verdad? Ahí se dan las preferencias alimentarias, ¿verdad? Y esta es la razón del por qué es tan difícil después cambiar comportamientos más adelante, ¿verdad? Porque son comportamientos que se han programado muy tempranos en nuestra vida, ¿verdad? Los hemos programado desde pequeños. Entonces es muy importante hacer énfasis en esto. En este tiempo sí es posible intervenir y modificar trayectorias, sí, en este tiempo es el adecuado para prevenir y intervenir y modificar trayectorias, ¿verdad? Si en el prenatal la mamá no se apareció, pues entonces necesitamos nosotros abordar a este paciente en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque aquí estamos agarrando a un paciente donde si mamá no dio lactancia materna, ¿verdad? Y solo dio biberón, entonces sabemos que lactancia materna es el primer programador epigenético, ¿verdad? Entonces necesitamos ayudarle a mamá cómo vamos a introducir también alimentación complementaria, ¿verdad? Entonces sí necesitamos abordar. Sabemos que a los 6 años de vida, perdón, a los 6 meses ya podemos ir introduciendo alimentos complementarios. Ya pueden irse incluyendo frutas, ¿verdad? Ya pueden ir incluyéndose pues alguna otra proteína, ¿verdad? Que ya puede el pediatra ir indicándole a la mamá cuáles son los tipos de alimentos que van a ir incluyéndose ya en esta alimentación complementaria. Entonces ahí vamos ajustando. En muchas ocasiones, cuando ya el pediatra le da el aval a la mamá de poder introducir frutas a su alimentación complementaria, muchas veces estas frutas las le cambiamos la presentación y hacemos muchos jugos. Las mamás hacen muchos jugos. Y aquí sabemos de que cuando nosotros separamos la fruta de la fibra, entonces esta fruta se convierte en un azúcar libre. Entonces volvemos a lo mismo. Si ya es un azúcar libre, entonces estamos introduciendo azúcares en los primeros 1000 días de vida. Entonces, sí necesitamos explicar esto bien a los padres de familia, ¿verdad? Y para esto, pues necesitamos nosotros tener una transdisciplinariedad. O sea, aquí no solo es o el odontopediatra va a hacer su trabajo, sino que aquí es muy importante que para poder cambiar el rumbo, ¿verdad? Del futuro, no solo de la salud bucal, sino que de salud en general, necesitemos hacer alianzas transdisciplinarias, ¿verdad? Y estas alianzas transdisciplinarias es muy importante que las hagamos en base a evidencia científica, no solamente porque lo escuché, lo vi, me contaron, sino que estas alianzas con ginecólogos, con pediatras, con enfermeras, con licenciada materno-infantil. Entonces, aquí nosotros, nutricionistas, también están directamente relacionados con esto. Ayudamos nosotros a una educación en salud, que esto es una parte muy importante, ¿verdad? Porque aquí prevenimos enfermedades de riesgo común. Y estas enfermedades, pues las más comunes son caries, enfermedad periodontal, obesidad, diabetes, hipertensión. Y sabemos que obesidad pues me desencadena otro tipo de enfermedades también crónicas no transmisibles, ¿verdad? Entonces necesitamos andar en sintonía con otras áreas de la salud que están directamente relacionadas con materno-infantil, ¿verdad? Conectarnos con estas áreas para conseguir una buena salud oral, ¿verdad? Y una buena salud en general. Entonces, ahorita, hoy en día, estamos viviendo en una era donde las enfermedades sí son de riesgo común, ¿verdad? Y el azúcar libre, ¿verdad? Me va a desarrollar pues estas enfermedades no solo en los primeros 2 años de vida, sino que más adelante. Al reducir riesgos globales, ¿verdad? Tenemos beneficios globales. Entonces, al bebé no solo lo podemos ver como una boquita, sino que nosotros reducimos riesgos globales para tener mejores beneficios y esto pues a nivel
mundial, ¿verdad? No solo estoy hablando de El Salvador, sino que estoy hablando a nivel mundial, ¿verdad? No solo tenemos que pensar en boca, sino que vamos más allá de la boca. Hablar de prácticas y pensar en estos beneficios que nosotros vamos a generar y estos impactos que vamos a generar en un futuro en este paciente. Pero también no solo podemos enfocarnos, ya hay muchos estudios que no solo hablan de los primeros 1000 días de vida, o sea, los primeros 1000 días de vida es como a lo que le estamos apostando ahorita. Pero, por ejemplo, este estudio de aquí ya habla de 1100 días, o sea, ya habla de 100 días más. ¿Qué pasa antes de que esta mamá quede embarazada, verdad? Entonces, ya habla un poquito más, va un poquito más allá de no solo pensar en lo que esta mamá hizo los 9 meses de vida, sino que en este estudio ya me menciona todos esos hábitos que mamá o papá tuvieron antes de concebir a este bebé. Entonces, ya es algo un poquito más amplio, ¿verdad? Que pues no nos compete a nosotros, pero sí lo traigo a colación para que ustedes se den cuenta que no estamos exentos de que qué pasó antes y que pueda haber una repercusión, ¿verdad? Un papá que fumó mucho, una mamá que estuvo sometida a mucho estrés y así sucesivamente podemos irle agregando una y otro factor, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que veamos esto. Y dentro del prenatal odontológico, o sea, dentro de las conductas de mamá, ¿verdad? Ya existen directrices, ¿verdad? De la OMS que me orientan a las primeras visitas que deben de realizarse del bebé en odontopediatría. Y esto pues debe de ser lo más pronto posible, ¿verdad? Antes mencionaban que pues podía llegar hasta los 2 años, que se extendía hasta los 3 años, ahora ya no, ahora ya las directrices de la Organización Mundial de la Salud, pues ya me dice primeras visitas lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Deberíamos de abordar a la mamá, ¿verdad? Para poder hacer estas orientaciones porque también influye mucho la alimentación que mamá tenga, o sea, esa mamá que consume mucho azúcar porque los antojos que tuvo en el embarazo, entonces esa mamá que consumió mucho azúcar, ya hay estudios que me mencionan que el líquido amniótico en el que el bebé anda ya el bebé puede percibir ese sabor dulce. Entonces, lo ideal es acompañar a esta mamá desde el embarazo y llevarla hasta que ya el bebé nos lo lleve, ¿verdad? Nosotros podamos ir dando las indicaciones adecuadas de acuerdo, perdón, de acuerdo a la edad en la que se encuentre el niño, ¿verdad? Y en el prenatal odontológico, pues se va a resaltar la importancia de que la gestante visite a su odontólogo de preferencia, ¿verdad? O al odontopediatra. Aquí, pues nosotros vamos a hacer un abordaje diferente, pero si mamá visita al odontólogo con el que ha estado en control, pues este doctor puede hacer una revisión general, verificar que no hay alguna alteración, ¿verdad? A nivel de cavidad oral y ya nosotros podemos hacer una orientación diferente en cuanto a lo que ya venimos mencionando, ¿verdad? Y no solo en salud bucal para la mamá, sino que también salud bucal para el bebé. Y aquí está un artículo donde menciona que antes decía que cuál era el tiempo ideal en el que deberíamos de llevar al bebé al odontopediatra y aquí era a partir de los 2 o 3 años. Y esto cambió y ya es desde el nacimiento, o sea, cambió de a partir de los 2 a 3 años a pasar a desde el nacimiento porque ya las directrices van enfocadas, ya llevan un enfoque diferente, ¿verdad? Y es entender y comprender que la salud bucal no solo va a iniciar cuando ya este niño tiene dientes, sino que inicia desde el vientre de la madre. Ahí es donde inicia la salud bucal. También vemos estos otros estudios, ¿verdad? Que me hablan
que existen condiciones fisiológicas, estigmas negativos y miedos con respecto a la odontología cuando la mamá está embarazada. Hay mitos y creencias, ¿verdad?, sobre salud bucal, tratamiento odontológico durante el embarazo, barreras de los profesionales de la salud, ¿verdad? También los profesionales de la salud en algún punto se crean barreras sobre esta mujer está embarazada, no le podemos trabajar, le va a ocasionar algún daño al bebé. Consejos que las familias o amigos dan, muchas veces estos consejos están bien arraigados y van cambiando de generación en generación y así van también las creencias, ¿verdad? O mitos y así se van transmitiendo y mamá embarazada no visita al odontólogo. De ahí falta de información o costos, movilidad, seguridad, tiempo, ineficiencia sanitaria, ¿verdad? Actual o hay poca traducción en la práctica clínica. Entonces, eh, todas estas condiciones nosotros debemos de poco a poco irlas cambiando para poder generar pues una salud bucal adecuada desde que la mamá se encuentra embarazada, ¿verdad? Y hay algunas alteraciones fisiológicas que se van a observar en varios sistemas en una mujer embarazada. Y ya vamos a tocar una parte muy importante de azúcar. ¿Qué va a ocasionar azúcar en cavidad oral, en mamá? Entonces, para que veamos que azúcar no solo es caries dental, sino que hay otras alteraciones diferentes. Y vamos a ver algunos sistemas, algunas cosas que nosotros podemos observar en una mamá que está embarazada. En la parte bioquímica, pues hay un aumento de células sanguíneas, hay un aumento de los factores de la coagulación también, hay un aumento de la actividad fibrinótica y hay una deficiencia de hierro y anemia, puede haber, ¿verdad? En una mamá. Entonces, por eso, cuando hablamos de suplementos vitamínicos, está incluido el hierro, ¿verdad? Para prevenir anemias. A nivel del sistema cardiovascular puede existir taquicardia, puede existir aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, puede haber un aumento del volumen sistólico. Estos son algunos cambios que pueden darse. No estamos diciendo que toda la mamá que está embarazada va a tener estas alteraciones, pero sí pueden haber alteraciones. En el sistema respiratorio puede haber un desplazamiento del diafragma hacia arriba, hay una disminución de la capacidad de reserva funcional, puede haber un riesgo de apnea o disnea o puede haber hiperventilación. El sistema gastrointestinal, pues, que es lo más común, náusea, vómito, acidez estomacal, disminución de la motilidad gástrica, ¿verdad? Que generalmente estos son como los mayores eh, cambios que pueden existir. En el sistema endocrino, pues hay una alteración en todas las hormonas, ¿verdad? Un aumento de estrógeno y progesterona, puede haber un aumento en las hormonas tiroideas también, un aumento en los niveles de insulina, puede haber también deficiencia de vitamina D y cambios en generales como comportamentales, aumento de una demanda nutricional. Entonces, ahora en estas fechas estamos viendo muchas mamás que están saliendo embarazadas ya con edades bastante adelantadas, ¿verdad? Y esto pues también me va a elevar el riesgo de una preeclampsia, de una diabetes gestacional. Entonces, sí necesitamos educar a esta mamá porque si ya tenemos un riesgo, o sea, ya tenemos un riesgo ahí, entonces mamá debe de cuidarse para evitar otra alteración. Cuando veamos la clase de hipomineralización incisivo molar, vamos a ver que existen muchos factores que están muy relacionados y que van bien encaminados en la parte de los últimos meses de vida. Puede ser que una mamá este tipo em,
de cambios, ¿verdad? También puedan ocurrir en el último trimestre o en el último trimestre se pueda elevar presión arterial, puede aparecer una diabetes gestacional. Entonces, esta mamá debe de cuidarse en el consumo de azúcar, ¿verdad? Y algunos de estos cambios fisiológicos sistémicos pueden repercutir en cavidad bucal, ¿verdad? Entonces aquí se pueden empezar a notar cambios, pueden haber cambios muy notorios. El azúcar me va a generar descargas de dopamina, ¿verdad? Y esto me va a activar el sistema de recompensa. Aquí es donde empieza la ansiedad, ¿verdad? O sea, que me genera, ¿verdad? El querer comer azúcar, ¿verdad? Y muchas veces ansiedad, mamá la mitiga con el consumo de golosinas, entre comidas, ¿verdad? A veces muchas mamás están, si son mamás primerizas, están ansiosas por todos los cambios que están generándose en el embarazo, que cómo voy a hacer con este bebé cuando nazca, dónde voy a colocar su cuna, cómo voy a arreglar su cuarto. Entonces, toda esa ansiedad que se está generando en el embarazo muchas veces la mitigamos o la pagamos con comer, con comer. Entonces, y generalmente lo que se come son alimentos con azúcar, ¿verdad? Y los cambios fisiológicos en el cuerpo por el embarazo no se van a traducir en enfermedad, sino que hay cambios que se van a, cambios que el cuerpo va a generar, pero no cambios porque se está dando una enfermedad, sino que son cambios normales del embarazo. Y eso sí también debemos nosotros de, en cierta medida, hasta donde nos lo permita nuestra profesión, pues explicarle a la mamá, ¿verdad? ¿Qué cambios podemos o qué alteraciones podemos ir observando, alteraciones inmunológicas que se pueden generar en una gestante, ¿verdad? En una mamá que está embarazada, ¿verdad? Pueden haber cambios en el sistema endocrino y en el sistema bioquímico. Puede haber una hipervascularización periodontal, un aumento del volumen sanguíneo y una vasodilatación. También puede haber una alteración en la producción de colágeno, ¿verdad? Eso está influenciado en la reducción del potencial reparador de un tejido. El nivel de estrógeno, que también está elevado, disminuye la queratinización y la efectividad de una barrera epitelial, o sea, de que se forme una barrera epitelial. Y en cuanto a las alteraciones de la microbiota subgingival, pues puede haber un aumento en la producción de bacterias patógenas que me alteran la respuesta inmune. Al alterar la respuesta inmune también hay una disminución de los neutrófilos y va a haber una susceptibilidad o un aumento a inflamación. Entonces aquí llevamos a la parte de, puede haber gingivitis, puede haber periodontitis. Entonces, gestantes con mayor riesgo de enfermedad periodontal, ¿verdad? No solo me pueden desarrollar alteraciones a nivel de cavidad oral, ¿verdad? Sino que también pueden haber alteraciones a nivel de que se puede adelantar un parto, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que nosotros hagamos énfasis en esto, ¿verdad? En el cuidado de esta mamá. La gingivitis en el embarazo puede ocurrir entre un 60 y un 70% en las mujeres embarazadas. El aumento de las hormonas sexuales no provocan cambios de forma aislada, requieren la presencia de una biopelícula dental para que se den estos cambios. Es decir, que no solamente va a existir gingivitis en una mujer en el embarazo, sí o sí, sino que para que estas hormonas produzcan cambio, tiene que haber algo atrás que me conlleve a que estos cambios se den. Y en este caso, pues, biopelícula dental, placa bacteriana, me va a producir eso. O sea, se va a multiplicar. La gravedad de esto va a ocurrir durante el embarazo y va a ir disminuyendo en el noveno mes y se va a resolver en el parto, el hecho de que esté la gingivitis en el embarazo, ¿verdad?
Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Y cómo contribuye el azúcar en esto? O sea, no solo la biopelícula, el biofilm o la placa, o puede haber otro factor, ¿verdad? Pero también el azúcar me va a conllevar a que se desarrolle caries, a que haya una desmineralización, a que haya una disbiosis. Una disbiosis es algo donde se altera, donde cambia, ¿verdad? Nosotros en nuestra cavidad oral tenemos bacterias, pero si esas bacterias hay algo que las desordene o hay algo que llegue y las altere, entonces ahí ocurre una disbiosis, o sea, el medio cambia y cuando el medio cambia, entonces me lleva a enfermedad. Cuando hay una alteración de la disbiosis, hay enfermedad. Y aquí pues puede haber enfermedad periodontal, puede haber caries dental, ¿verdad? Y estas pues ambas enfermedades sabemos que comparten un mismo factor de riesgo en común y este factor de riesgo es azúcar, ¿sí? La caries dental, pues sabemos que tiene que haber un desencadenante, placa bacteriana, alto consumo de azúcar, falta de higiene oral y entonces todo esto me va a llevar a que se desarrolle. Este estudio, que es un estudio de periodoncia, aquí habla sobre las bebidas con azúcar, ¿verdad? Que consumieron las mamás embarazadas y el impacto que tuvieron a nivel periodontal. Es un estudio que a las 25 semanas de gestación de estas mamás que consumían bebidas azucaradas, aumentó la profundidad de sondaje, aumentó el sangrado gingival y aumentó la pérdida de inserción. Aquí menciona cuando mamás que no consumían de 1 a 5 veces a la semana o de 6 o más veces a la semana. Entonces, la conclusión, pues que el alto consumo de bebidas azucaradas, en este caso, pues eran bebidas, ¿verdad? Pero el alto consumo de azúcar también se va a asociar a enfermedad periodontal durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, inflamación es igual a una disbiosis, a una alteración. Entonces, el azúcar lleva a respuestas inflamatorias, el azúcar inflama, entonces es muy importante hacer énfasis en esto. Y ahora sabemos que el consumo de azúcar no necesariamente va relacionado con dulces o con caramelos. Sí, está presente en dulces y caramelos, pero en mucha o la forma más fácil del consumo de azúcar es bebidas, jugos, sodas, yogur también. No digo que el yogur, no estoy en contra del yogur, pero sí estoy en contra de los yogures que tienen altas cantidades de azúcar. Por ejemplo, hay yogures que nos los venden para ayudarnos a la digestión. Pero si nosotros a ese yogur le damos vuelta y vemos las etiquetas nutricionales, es un yogur que tiene casi 25 o 30 gramos de azúcar. Entonces, nos va a dar un beneficio directo en ayudarnos a la digestión, pero también es una bomba de azúcar que nos estamos metiendo a nuestro cuerpo o que le estamos dando a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ponerle ojo a qué es lo que compramos, qué es lo que nos venden y cómo nos lo venden también. Periodontitis y eventos adversos en el embarazo. Aquí hay otros estudios también que me hablan de la prematuridad. Menos de 37 semanas de gestación, bajo peso también de menos de 250 gramos o muy bajo peso, menos de 1500 gramos. También preeclampsia, que es hipertensión materna alta, más proteinuria después de la semana 20 de gestación. Esto conlleva a que puede haber muerte
aborto fetal espontáneo, ¿verdad? O también puede haber partos prematuros. Entonces, necesitamos cuidar a esta mamá que no tenga periodontitis para evitar todas estas consecuencias que le puede dar al bebé, ¿verdad? Entonces, necesitamos que disminuir la periodontitis porque esta va a jugar un papel muy importante en una mujer embarazada y no solo en una mujer embarazada, sino que también en su futuro bebé. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita o alguna inquietud o algún comentario también? ¿No? No, doctora. Ok, voy a hablar un poco de esto solo como para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? No me voy a meter a esto. Luego hablo un poco de caries dental en la gestante, pero hablando de terapia periodontal en el embarazo, pues es seguro, reduce y mejora los parámetros clínicos periodontales. En el 2013, ya desde el 2013 está en instituciones, ¿verdad? Y su efecto pues ayuda también a disminuir la tasa de periodontitis en este tipo de mujeres, ¿verdad? En el 2013 ya hubo opinión de expertos sobre la parte de incluir terapia periodontal en el embarazo. En el 2021 ya hubo un metaanálisis de una revisión sistemática. Un metaanálisis pues es un estudio un poco más robusto, ¿verdad? Que si la mujer embarazada tiene periodontitis, es una emergencia y se necesita reducir esto para reducir un evento adverso, ¿verdad? Entonces, esa parte. También aquí hay otro metaanálisis, ¿verdad? Con 15 estudios transversales donde la prevalencia general de los problemas de la mucosa oral fue de 11,8 en mujeres embarazadas, ¿verdad? Algunas de las alteraciones, morsicatum buccarum, hiperplasias, candidiasis oral, granuloma piógeno, glositis migratoria benigna, entre otros. Entonces, son algunas de las alteraciones. Y carie dental, pues ya sabemos a qué nos lleva carie dental y el aumento de la cantidad de azúcar y la frecuencia del consumo de azúcar en el embarazo. También una higiene deficiente, ¿verdad? Y cambios en el flujo salival pueden alterarse, ¿verdad? La reducción del pH de la saliva. Puede haber una disminución también de la saliva, ¿verdad? En comparación con mujeres no embarazadas. Todo esto me va a producir una desmineralización del esmalte y por consecuencia puede producirme caries dental. Ahora bien, consumo de azúcar y obesidad en niños. Esta parte es muy importante porque aquí es donde nosotros necesitamos establecer prácticas nutricionales sólidas desde la niñez y eso lo hemos venido platicando en este tiempo que estamos. Y este cambio de prácticas me va a promover patrones de alimentación saludable a lo largo de la vida. La obesidad ya, como les menciono, es reconocida es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia mundial. El año pasado salió un artículo donde mencionaba que que la obesidad me había generado, el año pasado había tenido mayor cantidad de muertes por obesidad. No querían decir de que obesidad era lo que me producía la muerte de estas personas, sino que eran las enfermedades que se habían desencadenado por la obesidad. Habían habido muertes por infartos, habían habido muertes por desórdenes a nivel sistémico, por diabetes,
también, ¿verdad? Entonces, todas las consecuencias que había tenido el hecho de obesidad era lo que me producía las muertes. Entonces, sí estaba catalogada ya como una pandemia a nivel mundial y hablaban de que ya no solo el tener un bajo peso era sinónimo de soy bonito, me veo bien, la ropa me queda bien, sino que el estar con obesidad también me iba a producir alteraciones, ¿verdad? A nivel sistémico. Y el azúcar, a pesar de que es una fuente importante de calorías, su ingesta aumenta también y lo hace una carga calórica. Y al hacerlo una carga calórica como consecuencia, pues hay un aumento de peso. Entonces, aquí hay un artículo donde menciona, ¿verdad?, que el consumo de jugos, no solo jugos de cajita, sino que jugos en biberón, es algo que no solo es en niños, sino que aquí menciona que también en adultos hay una ganancia en el peso. Entonces, sí existen bastantes estudios que me hablan sobre esto. Aquí este es un metaanálisis, ¿verdad? De cómo las bebidas azucaradas me ayudan a una ganancia de peso tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que hacer énfasis en papás sobre el no consumo de jugos. También cuando hablamos, bueno, esto que lo hemos venido hablando, caries dental, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en niños. Ya no estamos hablando de que obesidad, diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares solo las vamos a estar viendo ya en edades ya de adultos, sino que ya estamos viendo pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya estamos viendo pacientes diabéticos también, ¿verdad? Claro, a veces en niños la diabetes puede ser diabetes tipo 1, ¿verdad? Algo hereditario, pero también ya estamos viendo pacientes que hay alteraciones a nivel sistémico que me van a desencadenar enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí voy a dejarles un esquema donde mencionábamos no azúcares hasta los 2 años. Aquí hay un esquema donde dice hasta los 2 años no comer azúcares libres, no consumir azúcares libres. De los 2 años en adelante ya empiezan a preguntar, mamá, ¿podemos empezar a introducir azúcares? ¿Qué tanta cantidad de azúcar? El momento. Sabemos que en caries dental importa e influye mucho el hecho de la cantidad de azúcar que se consume y la frecuencia del consumo de este azúcar, ¿verdad? Un típico ejemplo que yo siempre pongo en mi consulta y les digo a los papás, no es lo mismo que yo tenga una tarta de pastel, ¿verdad? Y eso yo me lo coma hoy en la cena, me lo comí todito o me lo comí en el almuerzo, a que yo ese pastel lo parta en 8 porciones y durante todo el día me esté consumiendo todo el pastel. La cantidad de calorías van a ser las mismas, la cantidad de azúcar va a ser exactamente la misma, pero la frecuencia del consumo va a estar dividida en esos 8 momentos en que yo le di azúcar a mi diente, porque hay una baja y una subida del pH a nivel de cavidad oral. O sea, el diente, por más que intenta llevar a llevar este proceso de desmineralización y remineralización, no lo logra. Va a llegar un punto de que ese diente, por más que intente repararse, se va a romper. Una vez este diente se rompe, pues empieza todo su proceso que ya conocemos, ¿verdad? Ese proceso donde hay una pérdida del esmalte, ¿verdad? Hay una ruptura del esmalte y aquí es donde empieza el proceso de caries dental.
Entonces, para que papá y mamá me comprendan un poco más. En relación a la cantidad de azúcar de 2 o más años, pues vamos a reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10%, o idealmente el 5%, ¿verdad? ¿De qué? De toda la ingesta calórica. En relación al patrón de consumo, la frecuencia. Aquí menciona mantener una baja frecuencia de contacto con alimentos, bebidas que contengan azúcares libres, preferiblemente los fines de semana o con una frecuencia semanal muy baja. ¿Ustedes en su consulta ven solo niños o ven adultos y niños? Adultos y niños, doctora. Y cuando hacen el historial clínico, ¿tienen en su ficha clínica algún apartado sobre el, digamos, el diario de alimentos de este paciente? ¿No? Sí. No, doctora. Va, esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos un historial en la ficha clínica, este paciente, la mayoría de pacientes nos van a llegar a nosotros, a nuestro consultorio, ya con cavidades o con dolor. Y nosotros vamos a abordar esto, ¿verdad? Nosotros vamos a abordar esto. Puede ser con una obturación, puede ser con una corona, puede ser con un tratamiento pulpar, pero en relación a qué estamos haciendo este tratamiento, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Porque si nosotros estamos haciendo algo solo para resolver un problema inmediato, o sea, sí, vamos a resolver ese problema inmediato, pero nosotros necesitamos irnos un poco más atrás y saber por qué viene este problema. Sí, evidentemente va a ser mala higiene y altos consumos de azúcar, pero si esos patrones no se modifican, entonces hay piezas que están sanas que se van a enfermar. Hay piezas permanentes que van a erupcionar que también se van a enfermar, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer un diario y poder decir qué tan frecuente es el consumo de estos alimentos. Hay pacientes que si ustedes empiezan a preguntar que consume alimentos con azúcar añadida, sí. ¿Cuáles son los alimentos? Generalmente van a decir jugos de cajita. ¿Cuál es la frecuencia de esos jugos de cajita? Hay papás que todos los días, uno en la lonchera, con una galleta, pero llegan a casa y en su merienda es un yogur, otra galleta, almuerzan con un refresco natural, desayunan con cereal, cenan, ¿qué pueden comer? Hay niños que cenan con Coca-Cola o con otro jugo de cajita. Entonces, es muy importante tener un historial o poderle decir a los papás, ok, recuérdese durante esta semana qué comió su hijo, porque así necesitamos ir cambiando patrones, ir enseñando a los papás cómo ir cambiando esos patrones y esas frecuencias de consumo. Entonces, yo les digo a ellos, no quiere decir que nunca va a probar un jugo, pero dejémoslo para una salida. Ustedes salieron al centro comercial o fueron a una piñata o celebraron algo. Ok, entonces ahí vamos a dar un jugo o una galleta. Pero si no, durante toda la semana, si nosotros estamos dando todos estos alimentos, no van a ser más que calorías vacías que van a quedar porque no nos van a traer ningún aporte nutricional. O sea, este niño no va a estar creciendo más sano, no va a estar creciendo más saludable porque le estemos introduciendo un jugo o una galleta. ¿En qué momento vamos a hacer el consumo? Preferiblemente después de las comidas, ¿verdad?
Esto muy baja frecuencia semanal, como les mencionaba. Y siempre tiene que estar asociado a una higiene bucal con una pasta dental con al menos 1000 partes por millón de flúor, ¿verdad? Evitar este consumo para dormir o durmiéndose, porque hay papás que al biberón le ponen el jugo de caja, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos no colocar este tipo de bebidas. El método de consumo. Primero, pues no usarlos en biberón. Si le vamos a dar leche al niño, que es leche materna, ¿verdad? Idealmente, ¿verdad? Si no es leche materna, pues que va a ser leche que sea en un vaso abierto, o sea, un vaso abierto así. No de Pepe, no de Piquito, no de pajilla. ¿Por qué? Porque el de pajilla también tiene una válvula de succión y necesitamos evitar esa succión para que no se vayan a crear alteraciones a nivel de cavidad oral, ¿verdad? Entonces, vamos a usar un vaso. Si es un bebé, entonces se puede usar cuchara, ¿verdad? O jeringa. Pero en este caso, pues estamos hablando de 2 a más años. Entonces ya un niño de 2 años perfectamente puede consumir en un vaso abierto, ¿verdad? Otras recomendaciones, pues evitar alimentos con mucha adhesión, galletas rellenas o galletas que tengan caramelos o algo que se pegue directamente en los ojos, sino que optar por galletas que se disuelvan rápido, ¿verdad? Que no se queden ahí pegadas en la boca. Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? El consumo de alimentos ultraprocesados ahora en día es parte de la canasta básica. O sea, salchichas, que es cuando hacemos historiales de lo que más consumen los niños, salchichas, pollos ya precocidos, y todo ese tipo de alimentos, sopas. Tengo una paciente que cuando empecé a historiar a la mamá que sí que consumía, dijo la paciente, yo tomo sopa Maruchan todos los días. Entonces es un alimento que sabemos que los beneficios nutricionales que le estaba aportando a esta niña no son ni uno, ni un alimento, ni un beneficio nutricional. Y también en esta parte de alimentación es muy importante comprender que también depende de cómo vayamos introduciendo los alimentos y las texturas en el paciente, entonces así es como el paciente va a ir aceptando. Ahora en día, la mayoría de pacientes, el consumo de alimentos es alimentos molidos, alimentos líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces mamá quiere pasar de la textura de molido a líquido a ya una textura ya casi que en cubos. Claro, si nosotros no le enseñamos a este bebé a ir por etapas, por texturas, ¿verdad? Está la textura líquida, está la textura pastosa, luego viene una textura un poco más sólida. Entonces es un paciente que va a tener rechazo por, en su mayoría, proteínas, carnes, pescados, pollos, porque nosotros pasamos directamente de texturas líquidas a texturas ya muy sólidas. Entonces el paciente no está acostumbrado a la masticación, no está acostumbrado a tener ese tipo de texturas en cavidad oral. Entonces dejan de consumir carne. Tengo muchos pacientes que no les gusta la carne, que no les gusta el pollo, que no les gusta el pescado. Tengo un paciente que el papá me mencionó que no comía nada más que espagueti, solo espagueti con salchicha. Solo eso le daban, que al niño no le gustaba el pollo, no le gustaba nada. Entonces, pero es un paciente que probablemente en su momento de alimentación no fueron incluyendo las texturas, ¿verdad? Eh,
de diferentes formas, las proteínas también en diferentes texturas. Entonces son pacientes y claro, no les gusta, no comen, entonces regresamos muchas veces cuando no comen a los líquidos. Entonces hay mamás que ya en un niño de 2 años, donde este niño ya debería de estar consumiendo la mayoría de grupos de alimentos, es un paciente que si no quiere comer, como no quiere comer, cae en desnutrición, entonces es una mamá que regresa y vuelve al biberón a la leche y estamos llenando a ese niño de puros líquidos, de puros líquidos. Entonces es un niño que toda la vida va a estar saciado porque está lleno de agua, pero es un niño que probablemente tiene anemia porque no están llegándole todos los nutrientes necesarios. Entonces sí necesitamos empezar a educar a mamá, empezar a educar a papá, empezar a educar al núcleo familiar, porque muchas veces a la consulta solo me llega la mamá con el paciente, pero mamá no es directamente quien cuida de ese paciente, es la abuelita o es un cuidador o es la tía. Entonces, que esa consulta de primera vez, siempre les digo, en su mayoría de veces, la próxima vez que venga, tráigame a la abuelita, que es con quien el niño pasa, o me trae a su tía, quien le ayuda directamente con el cuidado de su hijo, porque esta información que yo le estoy transmitiendo a usted, yo necesito transmitírsela al cuidador directo, porque el cuidador directo es el que tiene el mayor contacto con el paciente. El cuidador directo es el que me va a colaborar con la higiene de este niño, es el que me va a colaborar con la alimentación de este paciente. Probablemente mamá solo llegue ya al final del día, el paciente ya se encuentra dormido y no pudimos abordar a la persona que está directamente relacionada con su cuidado y es el que me va a colaborar con el consumo de azúcar, primeramente, ¿verdad? Y con la higiene oral. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y en esta parte, pues aquí hay algunas estrategias como para apoyar el consumo adecuado de azúcares, ¿verdad? Eh, Esta está dividida como en estructural, apoyo a la autonomía y la participación. Aquí pues aumentar la motivación de los padres para implementar cambios necesarios en reducir el consumo de azúcar en estos niños, ¿verdad? Es una tarea compleja, es una tarea de educación, ¿verdad? Muchas veces es lo que no le gusta a los papás que paguen la consulta para que nosotros les empecemos a decir o a darles consejos sobre cómo alimentar a sus hijos, pero es necesario el reducir el consumo de azúcar y eso no solo es tarea de nosotros, sino que como les mencioné al principio, pues esto debería de hacerse como una transdisciplinariedad, ¿verdad? Deberíamos de estar toda la parte de salud involucrada para que haya un apoyo fundamental, que es un paciente que va desde chiquito, ¿verdad? Con el pediatra, luego va a sus controles de vacuna también, entonces mamá viene de ginecólogo, entonces sí necesitamos esta parte. Y en esta parte de la estructura, pues presentar información clara y neutra con respecto al consumo de azúcar y las consecuencias para la salud que va a tener el niño. Ayudar a la familia en establecer metas de reducción de consumo de azúcar. Estas metas que sean viables y que sean progresivas, ¿verdad? Y que también hagamos énfasis en que no solamente es el niño el que debe de eliminar el consumo, no eliminar, sino reducir el consumo de azúcar, sino que es familia en general. Fortalecer la confianza de la familia en sus capacidades de modificaciones alimentarias. Necesitamos eh, crear esa confianza, ¿verdad?, entre nosotros y la familia del por qué
nosotros estamos brindando este tipo de conducta sobre el azúcar, ¿verdad? Y también es muy importante dar refuerzos positivos, ¿verdad? Cuando se alcancen logros, cuando se alcancen metas que se han propuesto como familia, sí es muy importante dar esos refuerzos positivos. En el apoyo a la autonomía, pues no vamos a utilizar lenguaje negativo o lenguaje de manipulación, ¿verdad? O sea, hacerle énfasis a los papás de que no es que vamos a manipularlos a los niños de que vas a dejar de consumir azúcar por X o Y razón, ¿verdad? También es muy importante dialogar y comprender, hacer comprender ya en niños un poquito más grandes, ¿verdad? 7, 8 años, que por qué estamos haciendo estos cambios, ¿verdad? Dar ejemplos claros a los niños entienden muy bien. Yo tengo muchos pacientes que después de la primera consulta ahí vienen y me dicen las mamás. Fíjese que fulanito ya no le ofrecen dulce y ya no quiere comer dulce. Dice que la doctora le dijo que los dulces le arruinaban los dientes. Entonces ya no quiere comer dulces. Ahora pide más fruta. A los compañeritos con los que él juega les dice que ya no consuman tanto dulce. Entonces los niños son una esponjita o a los abuelitos me dicen que les dicen, no, ya no puedo comer dulces porque los dulces me han arruinado los dientes. Claro, son niños que han venido en unas condiciones de cavidad oral con múltiples lesiones de caries, ¿verdad? Entonces, pero sí, un niño ya a una edad de 5, inclusive 5 años, 6 años ya comprenden bastante, entonces ahí podemos explicar bien, dar ejemplos, ¿verdad?, del por qué estamos disminuyendo el consumo de azúcar. Estimular los cambios, reconocer que la familia tiene el control de las decisiones respecto a los cambios. Esto es muy importante. Muchas veces papá o mamá me dicen, no le puedo quitar la pacha porque el niño no quiere dejarla. Y yo le digo, papá, mamá, aquí el niño nunca va a querer dejar la pacha. Aquí la decisión es de un adulto. ¿Por qué? Porque nosotros ya razonamos y sabemos cuáles son las consecuencias del biberón. A veces son niños de 5 años con biberón todavía. Un niño nunca les va a decir, ya no quiero tomar pacha. Esas son decisiones de mamá, papá y su entorno familiar, los que toman las decisiones de los cambios, ¿verdad? Y eh, al crear un vínculo, vamos a expresar empatía con relación al contexto familiar, ¿verdad? A la organización, a los temores que pueden existir, dificultades o algunas creencias con respecto a la alimentación infantil. Hay muchas creencias todavía muy arraigadas en que el niño que está más gordito es el niño que está más saludable. Entonces, necesitamos también ser empáticos con esta familia porque muchas veces vienen creciendo en contextos en donde estas creencias están bien fuertes y nosotros necesitamos ir cambiando esos patrones de conducta. Vamos a crear un ambiente de confort y seguridad, ¿verdad? Donde la familia pueda exponer sus temores y sus inquietudes. Aquí es donde nosotros estamos creando ese vínculo y esa relación entre la familia del niño y nosotros como odontopediatras, ¿verdad? Y demostrar que comprendemos y respetamos las opiniones de la familia y también es muy importante no juzgar ni censurar lo que esta familia quiere exponernos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros creemos y fortalezcamos esos vínculos como familia para poder ir superando poco a poco estas decisiones y estos cambios que se van a hacer. Los cambios no van a ser de la noche a la mañana, toman un tiempo, pero aquí lo importante es ser constantes y ser pacientes, ¿verdad? Para poder hacer estos cambios cuesta, cuesta hacerlo, si no pongámonos nosotros en el plan de disminuir el consumo de azúcar, cuesta mucho, es posible, sí es posible, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, como profesionales de la salud, es donde también tenemos que
exponerle, ¿verdad?, las razones a las familias del por qué nosotros estamos promoviendo el, estrategias para apoyar y disminuir el consumo de azúcares. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo que les haya quedado ahí no claro, doctoras. Yo, doctora, tengo una Todo bien, pregunta. doctora. Yo tengo una consulta, doctora, con respecto Dígame. a la edad ideal para que dejen el biberón, los niños que toman biberón. Porque, bueno, yo por mi experiencia con mis hijos, que ya están grandes, pero, Hasta el año. ajá, sí, eso le iba a decir, el pediatra me dijo, cuando los niños, o sea, ya tienen ya pueden tomar, porque por ejemplo toman a veces agua y otro tipo de bebidas en vaso, pero aquí bueno, a mí me ha pasado con mamás que se indignan que yo les diga que un niño de 3 años ya no tiene que tomar pacha y me dicen, no, ¿y cómo? ¿Y cómo así que si no, no se toma la leche? Y que si no, no come. Pero, o sea, no, no, a veces cuesta que entiendan. Es un tema bien complejo. Sí, pero siempre sí, yo les he dicho que al año, año y medio, lo mucho, pero a veces cuesta más que todo con los papás, Sí, ¿sí? Entonces, o sea, sí. edad Fíjense que ideal, a mí 1 año. siempre me dice 1 año, sí. A mí Ok. siempre me dicen, qué complicado es trabajar con niños, los niños lloran, los niños, bueno, gritan, patalean. Y yo siempre les digo, el niño no es el difícil es el papá, la mamá y su entorno. Es más difícil trabajar con los papás, o sea, hacerlos comprender muchas cosas que ahora han cambiado. Yo trabajo en el seguro, en mi práctica privada también. En el seguro veo mucho bebé, mucho bebé. Y cabal, ahora hay mucha mamá que no da biberón. O sea, y gente bien que uno puede decir, bueno, pueden darle pacha, ¿verdad? Pero hay mucha mamá que no da biberón, solamente lactancia materna. Pero siempre les digo yo, hasta el año de vida es la leche. La leche hasta el año de vida se considera que es parte de su nutrición. Después del año ya tenemos alimentación complementaria. Su fuente de nutrición va a ser su desayuno, su almuerzo, su cena. La leche entra como una merienda, como que usted me diga, yo me voy a tomar un cafecito en la tarde. Entonces ahí entra la leche. Si es lactancia materna la que estamos dando, ok, vamos a dar a media mañana si mamá es la que cuida al niño, a media tarde y tal vez antes de dormirse. Sabemos que lactancia materna pues no me va a generar caries. Pero si estamos dando leche, la podemos tomar como una merienda. A media mañana se le da no más de 4 onzas en toma. 4 onzas a media mañana con un guineo si la quiere acompañar con algo. A media tarde le da otras 4 onzas si el niño lo quiere. Pero su fuente de alimentación ya no es la leche. Y siempre les digo, si usted, por ejemplo, si yo le digo, vaya, niña Rosa, yo la voy a invitar a almorzar, pero si le digo, tomes este vaso de agua antes de ir a almorzar o tomes este cepichel de agua antes de ir a almorzar, pues usted no va a querer comer, le digo yo, ¿por qué? Porque su estómago está lleno. Y si el estómago está lleno, manda unas señales a nivel de la cabeza y dice, ya no entra nada al estómago porque yo estoy lleno. Pero realmente su cerebro no sabe de qué está lleno. Y usted está lleno de agua, pero está lleno. Entonces lo mismo sucede con la leche. Si a este niño le estamos dando, hay niños que se toman hasta 8 pachas al día. O hay más. Un día de estos me llegó un niño que se tomaba 12 pachas y ya es un niño de 3 años. Entonces le digo, este niño no está comiendo y va a caer en una desnutrición. Y así es la cadenita. O sea, cae en bajo peso, cae en desnutrición y si hay desnutrición puede haber anemia. Entonces yo se las pongo así como ya la cadena completa, ¿verdad? De qué es lo que puede pasar.
Es una tarea bien compleja porque aquí se trata de educar a los papás y hacerlos cambiar su manera de pensar, porque aquí están muy arraigadas creencias y mitos. Entonces, pero sí, hasta el año de vida. Ya O- después es vaso abierto, no vaso de piquito ni de pajilla, sino que vaso abierto. ok, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más? Doctora, una Sí, consulta. dígame. Yo sé que estamos en pro del pecho materno y la lactancia materna exclusiva, pero de la leche de la mami, pues, y todo eso. Pero en el caso que las mamás, o sea, por su trabajo de verdad, no pueden estarle dando el pecho al bebé, en su práctica clínica, ¿qué biberón podría recomendar? Voy a decirlo así, aunque sé que no, nunca vamos a poder recomendar uno, pero alguna marca o algo que sea como menos dañino para el bebé. Porque Fíjese en que una, hay ciertos patrones que uno, no, perdón, es que en una clase, ¿cómo pues dice? sí, en una clase nos dijeron que claro, que no teníamos que estar recomendando biberón, pero me pasa que las pacientitas llegan y como trabajan necesitamos recomendar algo, pues, pero no sé qué opina usted al respecto. Vale, o sea, yo no estoy casada con ninguna marca, yo realmente no recomiendo, o sea, yo no es como que le voy a decir, esta marca de biberón compre, es más, nunca me han preguntado qué marca, pero sí hay ciertas características que nosotros tenemos que ver a nivel del chupete. Si quieren, les voy a compartir, les voy a hacer llegar con la doctora Hazel un capítulo de un libro donde usted puede llegar a la conclusión, porque muchas veces no tenemos aquí directamente todas las marcas, ¿verdad? Que tal vez recomiendan estudios, porque pues tenemos que basarnos en evidencia científica y no solo porque esta es la mejor campaña publicitaria o esta es la marca que ahorita está en TikTok y me salió, sino que hay ciertas características que debemos de ver en el Pepe, ¿verdad? En el chupete como tal, para poder decir, este es el por el que me voy a inclinar. Sí, gracias, sería de útil ¿Ok? ese capítulo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga preguntas o todo les quedó claro? Ok. Está claro, doctora. Bueno, esto sería lo que tengo para compartirles sobre esta clase. Aquí dejo mis contactos si no los tiene alguna. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacérmela sin ninguna pena. Nos vamos a ver, ay, no tengo ahorita la fecha exacta, ya me los compartió la doctora Hazel, pero no me recuerdo ahorita. Creo que la próxima clase que sigue es hipomineralización. Esa es una clase muy bonita, para mí es uno de los temas que más me gusta como compartir, porque ahora vamos como armando un rompecabezas. O sea, cuando empezamos a entender muchas cosas, empezamos a armar un rompecabezas y podemos empezar a dar como diagnósticos ya más certeros, más claros, ¿verdad? Entonces, creo que nos vamos a ver para esa clase después. Si tienen algún caso, ahora es muy común hipomineralización, se está volviendo súper común, ¿verdad? Entonces, si tienen algún caso que ustedes quieran compartir, si tienen alguna duda de algún paciente que quieran saber cómo manejarlo, pues puedo darles sugerencias y si quieren ustedes traer algún caso, bienvenidas. Así es que tengan feliz fin de semana y nos seguimos viendo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, cuídense, feliz noche.